Bueno, nosotros habíamos quedado debiendo de la unidad anterior toda la evolución de las tasas de empleo, desempleo, todo el tema que vimos, ver qué pasó en la evolución en el tiempo durante el siglo XXI, digamos, el siglo que está corriendo. Entonces acá hicimos un gráfico que muestra más o menos ese recorrido. Y en este gráfico pusimos desde el 2003 hasta el segundo trimestre del 2020, qué pasó con las tasas de desocupación y de subocupación. Y ustedes ya saben cómo se calcula. Lo que acá vamos a ver en la evolución a través del tiempo es cómo cuando en el 2003 asume el gobierno neodesarrollista de Néstor Kirchner, había una tasa de desocupación del 17,1% y de subocupación de 17,3%. Es decir, si sumamos las dos, tenemos un 34% y un poquito más, 34,4% de la PEA con problemas de empleo. O sea, o están desocupados o están subocupados. Entonces, las políticas públicas aplicadas a partir de ese momento, todas las políticas que nosotros hemos visto en la unidad 11 de teoría económica, y que la unidad 11 va a formar parte de este seminario, en la última parte de este seminario, todas las políticas que se aplicaron influyeron para que se creara empleo, para que se generara empleo, para que fueran bajando las tasas de desocupación y también las de subocupación. Entonces, si nosotros seguimos el recorrido, fíjense, en toda la primera etapa, en que corresponde a Néstor Kirchner, cómo baja muy fuerte las dos tasas, la de desocupación y la de subocupación, de manera tal que llegamos al 2008, que es cuando asume Cristina Fernández de Kirchner. En el 2008 la sumatoria de ambos era de 16,7. O sea, había bajado a la mitad, había bajado 10 puntos casi la desocupación y había bajado 9 puntos la subocupación. ¿Qué quiere decir eso? Que hay gente que hay mucha menos gente subocupada porque ya está ocupada y hay muchos menos desocupados porque ya están ocupados. O sea, entonces acá las políticas públicas aplicadas ayudaron a que el desempleo y la subocupación disminuyeran. A partir de ahí hay un aplanamiento en la curva durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, mostrando a lo mejor un límite estructural que no se llegó a romper, a perforar, porque fíjense que estamos con más o menos 1 o 2 puntos todos los años, ¿no? Y hay épocas muy parejas. Entonces acá hay a lo mejor algún problema estructural que habrá que seguir estudiando y que habrá viendo cómo hacemos para disminuir más el desempleo. También no quiero abundar sobre la situación política en este momento que influía. Recuerde que en la primera etapa todo lo que son corporaciones nacionales, lo se llama burguesía nacional, entre comillas, ¿no? Porque, digamos, no sé si se llama la burguesía, pero bueno, todo lo que era las empresas nacionales acompañaron toda la etapa y ayudaron al crecimiento del empleo. Ahora, a partir del 2008, todas esas corporaciones que formaban parte del modelo de desarrollo económico con inclusión social, empiezan después del fenómeno que fue la resolución 125 en el 2008, que fue ese intento de aumentarle las retenciones, ponerle retenciones móviles a la oligarquía representada en los grandes dueños de tierra, ya sean grandes corporaciones o grandes apellidos. Ahí se generó un cortocircuito con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y ese bloque hegemónico vuelve a unirse y comienza a no jugarle tan a favor, digamos. O sea, por no decir que empezó a jugar en contra.
Pero eso lo vamos a ver, ya lo vamos a ver, lo vimos en teoría económica y lo vamos a ver nosotros en este seminario al final del mismo. Entonces fíjense que se aplana la curva y no obstante ello se llega a niveles muy interesantes de desempleo, como en el 2015 se terminó con un 6,5 de desempleo. La verdad que es un buen logro, más allá de que no se logró bajar más, porque hay de 17 a 6,5 se bajó el desempleo 10 puntos y medio, o sea, es bastante importante. Y 9 puntos se bajó la subocupación, con lo cual de 34,4 de población económicamente activa con problemas de empleo se pasó a 15%. O sea, unos 9 puntos netos se bajó. Estando en un buen momento, recuerden que para poder perforar los dos dígitos de estas dos variables hubo que esperar al 2007. ¿Sí? Fíjense, 3, 4, 5, 6, 4 años. 5 años, perdón, de políticas para poder bajar la desocupación. ¿Qué pasa en el 2015? Bueno, se retira el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ingresa el gobierno neoliberal, un gobierno distinto, con una forma de ver la economía distinta y con todos los preceptos neoliberales, comienza a trabajar en función de eso. Y todo eso necesariamente implica un incremento en la tasa de desocupación. Recuerden que todas las políticas aplicadas en esos momentos ayudaron a despedir empleados públicos, con lo cual se generó desempleo, bajar los niveles de demanda, con lo cual empezaron a haber menos consumo y por lo tanto menos actividad económica. O sea, se fueron revertiendo las tendencias que habían venido prevaleciendo en el otro modelo. Y es así las cosas que eso se nota, se siente en el nivel de empleo, desempleo y subempleo y subocupación. Fíjense cómo inmediatamente en el año 2016 la desocupación, el desempleo sube 2 puntos, que es mucho. Digamos, me acuerdo que había estudios que decían que había 1000 despidos por día en este año, más o menos, digo, como para redondear, para tenerlo conceptualmente. 1000 despidos por día. En el 2017 más o menos queda igual, porque por ser el 2017 un año electoral, no se trató de apretar mucho la soga y dejar mucha gente más fuera del empleo, porque en un año electoral nadie come vidrio, ¿no? Y después, una vez que fueron ratificados en el gobierno, y sí comenzaron a aplicar políticas que generaron más empleo, más subempleo, y acá los datos son contundentes, ¿no? Se pasó a 9,2 y a 9,8%. De 6,5 a 9,8 son más de 3 puntos de incremento del desempleo en 4 años. Y además aumentó el subempleo 4 puntos también, 5, perdón, no 4 puntos. O sea que durante toda la gestión del gobierno neoliberal también hubo un incremento en el desempleo por variadas razones que tienen que ver con la economía propiamente dicha. Cae la demanda, caen las inversiones, hay una destrucción bastante fuerte de pequeñas y medianas empresas que son las que generan empleo. Bueno, todo eso influye en el empleo. Ahora, en el 2019, bueno, también ese gobierno es dejado de lado por los votos en una elección y asume el nuevo gobierno de Alberto Fernández. Ahora, el gobierno de Alberto Fernández asume y en el primer trimestre de 2020 tiene un 10,4% de desempleo. Es decir, que aumentó 0,6%, aunque esto en el primer trimestre de 2019 había sido 10,6%, ¿no? O sea que si comparamos trimestre a trimestre no había aumentado, había bajado un poquito. Que en general se hace eso porque es estacional. Pero yo pongo esto, ¿saben por qué? Porque me interesa mostrarle, miren, el salto que pega en el segundo trimestre. Abril, mayo, junio. ¿Por qué pega este salto en el segundo trimestre? Porque impacta con toda la pandemia del COVID-19. Eso hace que el ASPO, que la que llamó mal llamada cuarentena, en ese momento podríamos haberlo aceptado, la llamada cuarentena, hoy ya no, porque no es una cuarentena. Entonces, hubo mucha gente que cayó
que cayó en el desempleo, hubo muchos comercios que cerraron y dejaron gente afuera, muchas empresas que cerraron, las puertas aunque no se hayan fundido y dejaron gente sin trabajar, hubo otros que echaron gente, más allá de que el gobierno pretendía que no se echara a nadie. Recuerden que puso la doble indemnización por despidos y prohibió los despidos. No obstante, se despidió gente. Entonces, este salto tan fuerte es por el efecto de las medidas tomadas en la pandemia y el ASPO. Entonces, así está hoy la situación en el mercado de empleo, ¿sí? Y la subocupación, si queremos hablar de un dato que no es tan malo, bajó de 13,1 a 9,6, ¿no? 13,1 y 9,6. Esto es la subocupación, recuerden, azul. Entonces bajó la subocupación, pero subió la desocupación. Esto es una situación que va a demorar en ser revertida, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver mejor cuando lo veamos al final de este seminario, cuando hablemos de estos dos modelos que acá presentamos, simplemente las tasas de desempleo y de subempleo. Bueno, y con esto completamos ya la unidad, todo lo que son los videos de la unidad de empleo y desempleo. Seguimos viéndonos en los próximos videos que vamos a seguir completando. Gracias.